y considerando si fuera apropiado nosotros entrar en este texto, descubrí algunas cosas interesantes que quiero dejar contigo en esta mañana. Una de ellas es esto: cuando yo preparo un sermón, hermanos, lo voy a decir aquí al inicio, cuando yo preparo, estoy estudiando algo, después que yo he estudiado bien, estoy conociendo la materia bien, he leído, ya he estado bosquejeando todo, ya entiendo lo que estoy viendo, entonces yo busco de otros buenos estudiantes de la palabra, sean pastores o líderes o teólogos, a ver lo que ellos han hecho, lo que ellos han aprendido. Y quiero decirte, hermanos, en esta mañana algo muy interesante. Al hacer esa segunda parte, he descubierto que muchos no predican de este tema que vamos a ver esta mañana. Y quizás al entender por qué a través del tema, tú considerarás por qué y entenderás, hermanos, por qué esto es tan importante en la iglesia. Amén. Así que el tema de esta mañana es así: Ebenezer, piedra de ayuda. Este es el título. Ebenezer, piedra de ayuda. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Y se encuentra solamente esa frase, esa palabra Ebenezer 3 veces en la Escritura. Es una gran piedra que fue preparada. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Se encuentra en el capítulo 5, versículo 1. Y también se encuentra en el capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver las tres en esta mañana, pero empezando con la que está en el medio, la primera, 1 Samuel 4, 1. Y quiero leer los primeros 4 versículos y entender lo que significa esto. 1 Samuel 4, versículo 1 al 4, dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Ahí está la palabra. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Wow. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros en Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. No voy a leer el resto del texto por ahora. Vamos a estar mirando porciones de esto, pero estos primeros versículos es el resumen central de lo que está pasando en este momento. Es un resumen glorioso. Versículo 2, los filisteos fueron los agresores. ¿Entiendes? Israel se encuentra que ahora sus enemigos vienen contra ellos y ellos salen a la batalla porque los enemigos se han aliado contra ellos. Los filisteos derrotan a los israelitas y mataron a 4,000 hombres de guerra de Israel. Pero así como así. Imagínate, el pueblo de Dios fue atacado y ellos salieron a defenderse y fueron derrotados. Y esto llevó al pueblo, hermanos, a preguntarse una pregunta: ¿por qué esta derrota? La pregunta principal que deseamos atender en todo este mensaje en esta mañana es esta. Está aquí en este versículo: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Ven el versículo 3? Ahora, esta es una pregunta muy importante que debemos nosotros entender. Esta pregunta aquí está dando evidencias claras que el pueblo de Dios entiende que Dios es soberano. Ellos no preguntaron: ¿por qué nos vencieron ellos? ¿Por qué eran ellos más fuertes? ¿O por qué perdimos? ¿Porque nosotros éramos más débiles? No, ellos entendían: Jehová es soberano. Él es el que determina quién gana. Él es el que determina todo. El entendimiento de la soberanía divina de Dios está aquí en esta pregunta que estamos generalmente contestando en esta mañana. Y en el versículo 4, versículo 3, la segunda parte, dicen ellos, ¿cómo responden ellos a hacer esta pregunta? Ellos dicen: traigamos miren este énfasis que estoy poniendo, a nosotros. Traigamos a nosotros de Silo el arca de pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve Dios de la mano de nuestros enemigos. Oigan bien,
en vez de ir a Dios, traigamos a nosotros. Este es un problema crónico de las vidas que son religiosas. Ellos no quieren ir a Dios, pero quieren traer a Dios a ellos. ¿Me entiendes? Quieren que las cosas sean de tal manera que para ellos son beneficiosas. Pero ir a Dios, presentarse delante de Dios es otra cosa. No vamos a cambiar, vamos a seguir igual. Solo aplicar a Dios a atender nuestra condición y nuestra situación. Esta es la situación común en toda la tierra. Tristemente, algunas veces se encuentra en el pueblo de Dios. El mundo quiere las bendiciones de Dios, quiere las cosas de Dios. Y son religiosos por naturaleza. Aún los ateos, hermanos, cuando empiezan a correr las balas por sus cabezas en la guerra, claman a algún Dios. Dicen que no hay Dios, pero cuando el momento llega están gritando, clamando a Dios, Señor, sálvanos. Así que no hay ateo verdadero. El ateo, dice la palabra, son tontos, ignorantes. ¿No? Dice el ignorante, el tonto, el insensato es el que dice que no hay Dios. No los inteligentes, los sabios entienden, logran entender que tiene que haber un Dios. La condición espiritual de Israel durante la era de los jueces era tan mal. Esta es la era de los jueces. El libro de los jueces comenzó antes y ahora entramos en Samuel, 1 y 2 de Samuel. Y la era de los jueces, hermanos, era tan mal la condición del pueblo que pensaron ellos que la presencia del arca iba a garantizarles a ellos victoria. ¿Cuántas veces las vidas vienen a la iglesia pensando, ahí me voy a... No, de esa manera, de una manera Dios me va a hacer. No vengas a la iglesia, ven a Dios. Porque creen que, y buscan el templo más grande, buscan la iglesia más grande, buscan donde parece que todo está pero muy activo. Pero hermano, Dios no necesita ni busca nada de eso de entre nosotros. Él está mirando al corazón. En este libro de Samuel veremos cómo la historia tornará en un futuro, no lo vemos en esta mañana, a uno de los pequeñitos en Israel llamado David, que Dios mira su corazón y dice, este es el que yo quiero. Mientras que todos los otros aparentemente eran más grandes y más poderosos, los hermanos de David. Dios dijo, por este profeta Samuel, yo voy a esperar hasta que llegue el más pequeño, porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y el mensaje aquí, hermano, que debemos entender, que el mérito no está en esta caja de oro, el arca. El mérito se encuentra en la presencia de Dios. Yo te invito esta mañana a descartar cualquier prepotencia o cualquier apariencia o cualquier cosa que tú quizás tengas y digas, Señor, yo quiero acercarme a ti. A través de tu palabra, acércame. En resumen, los versículos 5 al 11, Israel es completamente derrotada. El arca es tomado, y los hijos de Elí, Ofni y Finehás, fueron muertos. Y entonces en el versículo 12 en adelante, hasta el 18, estas noticias llegan a Elí, el padre de estos dos jóvenes. Elí era el hombre central en este libro. Él era el profeta de Dios. Digo era porque va a ser ahora tomado por otro, el cual va a ser llamado Samuel. Samuel va a tomar el primer lugar, pero Elí en este pasaje está haciendo una enseñanza para nosotros. Elí muere y mueren sus hijos en el mismo día. En el momento que se menciona el arca de Dios, Elí cae para atrás y se desnuca y muere. Bueno, ese es nuestro texto. Ese es el capítulo 4. General, no lo has leído, te he dado, como dicen en inglés, the footnotes. Los puntos principales. Ahora vamos a entrar a hacer 3 preguntas para entender este capítulo y vamos ahora a expandir. Vamos a ir a los capítulos anteriores y los capítulos después para entender lo que está pasando aquí. Estaban ellos por principio, acamparon junto a Ebenezer. La primera pregunta, voy a hacer 3 preguntas para este sermón. Vamos a hacernos estas 3 preguntas para entender los pasos aquí en este día. La primera pregunta es esta: ¿por qué se encontraba el pueblo de Dios en esta condición? ¿Por qué?
Y ahí nosotros podemos asumir aplicaciones para nosotros. ¿Por qué es que nosotros estaremos en cualquier condición que nos encontraríamos si fuese una condición que no le agradaría a Dios? Para eso tenemos que regresar ahora. No pierdan lugar en Samuel 2. Pero vayan conmigo por un momento a Samuel 4. Vayan conmigo a Samuel 2 por un momento. La respuesta a la pregunta te la doy aquí de inicio. ¿Por qué se encontraba el pueblo en esta condición? Y esta es la razón. Porque el pecado no era confrontado adecuadamente. ¿Oyeron eso bien? ¿Por qué? Y amado, así debemos inmediatamente empezar a enfatizar y poner en nuestras mentes, si es que algo no está bien en mi vida, quizás es porque el pecado no ha sido enfrentado adecuadamente en mi vida. 1 Samuel 2:12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos, los 2 hombres que murieron en esta batalla, y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora estos 2 hombres, los hijos de Elí, habían puesto en una posición de alta responsabilidad delante del pueblo de Dios. Ellos tenían que recibir las ofrendas del pueblo y sacrificarlas correctamente por el pueblo. El pueblo, a través de este proceso, era limpiado y lavado de sus pecados. Era restituido a la presencia de Dios, a un andar correcto con Dios. Pero estos hombres habían intervenido y estaban haciendo cosas indebidas. El versículo 17 aquí de 1 Samuel 2 dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Dijo muy grande? No solamente grande, pero muy grande. Porque los hombres, ¿qué hacían? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban aquello que le pertenecía a Dios. O sea que cuando nosotros traemos a Dios, hermanos, es así. No estamos dando a Dios. Yo quiero que todos entendamos, lo he dicho muchas veces en el pasado, quiero repetirlo. Nosotros no le damos nada a Dios. Dios es rey y dueño de todas las cosas. Así que cuando nosotros traemos ofrendas o traemos dádivas, hermanos, solamente estamos nosotros reconociendo: Señor, esto que tú me has dado, yo quiero que tú lo tengas. Me has dado tanto, aún me sobra. Esto es tuyo, Señor. Dando una 10ª parte de lo que tenemos, hermanos, es una ordenanza bíblica en el Antiguo Testamento, reconociendo que todo venía de la mano de Dios. Y si tenías mucho, tenías poco, una 10ª parte de eso era un reconocimiento: Dios es el dador de todo. Estos hombres menospreciaban esas cosas. Estos hombres no consideraban que Dios era digno de recibir estas cosas. Estos hombres ni reconocían a Dios. Y por supuesto, la forma que vivían era deshonrando a Dios. Pero Elí, el personaje central, cerró sus ojos a los pecados de sus hijos, dándole un regaño suavecito. Vamos a ver el regaño que él le da. Y no por algo pequeño, por un grandísimo escándalo en Israel, porque todos sabían lo que estaba pasando. Versículo 22 de 1 Samuel 2 hasta el 25, leemos. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Qué escándalo! Y les dijo él a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno, no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hijos, esa es su posición. Mira, pero ellos no oyeron la voz de su padre. El padre, hermanos, Elí, no estaba haciendo como debía. Y la palabra nos enseña que, y esto es un peligro, y yo creo que una de las razones que esto algunas veces no se habla mucho, porque nadie quiere identificarse con Elí. ¿Bien? De ser uno de esos que le pasan la mano a todo, y no, nosotros no. Pero hermanos, hay vidas así en el pueblo. Y tenemos que tener cuidado que no sean así las vidas también entre líderes. Que nosotros como padres tampoco seamos así, de pasarle la mano a las cosas que ocurren en nuestro hogar. Sea con nosotros mismos o con los que están con nosotros, sobre los cuales tenemos responsabilidad.
Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de asegurar que honremos a Dios en nuestras vidas. Amén. No es algo con cual se juega. Dios es Dios, Él ve todo. No nos engañemos a pensar que nosotros podemos ignorar, como decimos allá en Cuba, hacernos de la vista gorda. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Él dice, mira lo que ha pasado, y su molestia principalmente, esto es un testimonio malo, muchachos. No, esto no se debe hacer. Pero no atiende al problema como debe. Él falló en honrar a Dios, siendo permisible con el pecado en su casa. Ahora, Elí representa a creyentes, amados. Principalmente a padres y madres y personas de autoridad que ignoran el pecado de aquellos a los cuales, por los cuales y sobre los cuales tienen responsabilidad. Amados, nosotros que somos creyentes, somos un real sacerdocio. Si Elí era un sacerdote, nosotros somos sacerdotes. ¿Me entiendes? Nosotros somos vidas que somos usadas para que el mundo conozca de Dios, para que nuestros hijos conozcan de Dios, para que aquellos que vienen a la iglesia, que están y que conozcan de Dios. Dice la palabra en 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como pueblo de Dios, hermanos, nosotros somos vidas que debemos reflejar a Dios correctamente. Y Elí, viendo la situación, ignoró la situación. Dios amonestó a Elí y Elí no actuó. Miren ahora el versículo 27 aquí de este capítulo. 2 Samuel 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo no le escogí por mi sacerdote entre todos los tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemáis incienso, y llevad efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Yo no te escogí, yo no hice estas grandes cosas. Miren el versículo 27, el próximo. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Elí tenía un problema, y el problema de Elí se encuentra en el primer capítulo. No sé si tú lo has visto claramente, pero allá en el primer capítulo se manifiesta Hannah, una mujer que no podía tener hijos, Ana, y ella se acerca y está al templo y está rogando a Dios, y Elí se aparece en el escenario, y Elí la mira, una mujer llena del Espíritu y la presencia de Dios, y él dice, estás embriagada. Es decir, desde un inicio vemos que este hombre no está discerniendo bien. Vemos que este hombre no está viendo claramente, no está entendiendo lo que está pasando delante de él. Eso es un peligro, hermanos. Y por supuesto, como dicen en inglés, a warning sign, una advertencia clara de no llegar a tal punto donde no vemos lo que está pasando en nuestras vidas, donde no vemos lo que está pasando entre los que están entre nosotros. En el tercer capítulo de Samuel, Samuel 3, versículo 13, dice la palabra, le mostraré que yo juzgaré, este es Dios, a su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. ¿Tú sabes una cosa muy interesante? Que aunque tú te hagas de la vista gorda, aunque yo o cualquier creyente intente ignorar la realidad, Dios no la ignora. Y Dios la hace claro a nuestro corazón. Esto es el problema. Él lo sabía. Él dice ahí en el versículo 13, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué? Estorbado. No los contuvo, no trajo orden, ignoró. Les dio, por decir, rienda abierta, permitió que siguieran. Versículo 30 nos muestra el juicio de Dios, miren esto.
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho a tu casa y a la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es juicio de Dios. Esto es Dios actuando con su juicio. Versículo 31, él continúa. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa y de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa. Verás a tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en aquel tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, versículo 33, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Versículo 34. Te será por señal esto que acontecerá en tus dos hijos. Ya lo vimos. Ofni y Fineás, ambos morirán en un día. La señal de Dios. Hermanos, yo sé que cuando leemos pasajes así nos sentimos un poquitico incómodos. Yo también un poco, Señor. Eres un Dios de santidad, un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de gracia, también un Dios de juicio, de justicia. Y Dios no permitió esto en la vida de Elí. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Si recibimos la advertencia, tengamos mucho cuidado de huir a Dios y no responder a Dios. Por supuesto, el peligro está aquí, que venimos a la iglesia. ¿Me entiendes? Y oímos a Dios. Y oímos la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Respondemos a ella? Yo sé que es un momento tenso, pero así debe ser. Debemos llegar delante de Dios con temor y temblor. Que Él oye, Él ve, Él entiende y Él no dejará que nosotros vivamos como querramos. Y eso es bueno, amén. Eso no es malo, eso es un Dios bueno. Creo que vivimos en días tales, hermanos, días terribles, donde no desean oír a Dios, donde quieren estar lejos de Dios. Como dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, los versículos 2 en adelante, le dice, predica la palabra, Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que estamos haciendo esta mañana es eso. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oído, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que le dicen, lo que tú haces está bien. Me acuerdo varios años atrás, mi esposa y yo tomamos una noche, nos quedamos en un hotel aquí en Atlanta, durante el aniversario, fuimos al centro de Atlanta, y fue lindo ese fin de semana. Caminamos ciertas áreas que habíamos estado cuando nos casamos, aún vimos el hotel donde nos quedamos esa noche y fuimos a diferentes lugares, pero entre toda esa trayectoria, ese fin de semana juntos, era yo creo que nuestro aniversario de 20 años, vimos una iglesia que tiene un gran señal diciendo, aquí nosotros honramos a todos los gays. Y tenían una bandera grande, tú sabes, esa bandera de colores. Y eso es. Conforme a sus propias concupiscencias, lo que ellos quieren es lo que quieren oír. Y es lo que se les enseña. Esto es bueno y aceptable delante de Dios. Y eso es lo que oye el hombre cuando la verdad no es predicada, amados. Por eso dice Pablo, predícalo en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia la sana doctrina, porque vendrán días donde no van a querer oír esa sana doctrina más. Van a decir, no, eso es mentira, eso es engaño, tú no conoces la verdad. La verdad es que Dios me creó así, yo puedo vivir así, yo puedo andar así. Yo soy una persona que estoy bien satisfecha en cómo yo soy. Y no voy a Dios, yo conozco a Dios. Engaño. Tenemos que poner atención a la palabra y tenemos que responder a la palabra.
Esa es la primera pregunta, hermanos, que contestamos. Es simple. ¿Por qué se encontraba el pueblo en esta condición? La razón simple, porque el pecado no era confrontado adecuadamente. Ahora, nosotros podemos fácilmente apuntar afuera, pero tenemos que apuntar adentro, amén. Tenemos que mirar donde nosotros nos hallamos. Segunda pregunta, hermanos, que este pasaje nos ayuda a entender. ¿Por qué confiaron en el arca de Dios y no en Dios? Porque lo que enseña este pasaje es que ellos, en vez de decir, Señor, ven tú, no, traigan el arca a nosotros. En vez de humillarse delante de Dios, no, tenemos una solución, es una solución fácil y ligera. Nuestro Dios es poderoso y mágico. 1 Samuel 4, regresando, hermanos, versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Lo leemos otra vez. Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esto revela en ese pueblo egoísmo. Esto revela en ese pueblo supersticioso, actividades supersticiosas. Esto revela en ellos que ellos estaban lejos de Dios, que ellos no entendían al Dios que ellos supuestamente seguían. Esto también revela idolatría. ¿Tú ves la idolatría aquí? No adorando a Dios, sino adorando a una caja. Dice que en este pasaje de 4 que cuando llegó el arca, todo el pueblo en un gran alboroto gritó, ahora sí vamos a vencer. Fueron derrotados. Pero su esperanza no era en Dios. Su esperanza era en su religión, en sus creencias, ¿no? En sus expectativas, su egoísmo. Eran supersticiosos. La idolatría, hermanos, es la característica más evidente de cuando hay prácticas religiosas falsas, cuando no hay realidad en nuestra relación con Dios. Y los israelitas probablemente se sintieron mejor que los filisteos, porque los filisteos eran paganos y adoraban cosas falsas. Y ellos pensaron, tú sabes, pero nosotros tenemos al Dios verdadero. Pero la realidad es, hermanos, que los israelitas pensaban y actuaban igualmente a esos hombres paganos. Los filisteos eran paganos y los israelitas estaban actuando similar o igual a ellos, pensando que podían manipular a Dios, pensando que ellos tenían las bendiciones de Dios simplemente porque eran pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios ha pensado así? A lo menos Dios está con nosotros. Sí, pero ese es un Dios de juicio también. Pensamos que Él siempre va a hacer todo lo que queremos, porque lo queremos, porque lo merecemos. Dios mira el corazón, Dios sabe la realidad. Manipular, obligar a Dios a hacer lo que ellos querían que Él hiciera, liberarlos de este pueblo malo. A lo cual yo digo, amados, tenemos que cuidarnos de decir que creemos lo que creemos. Cuidarnos de vivir como los religiosos que aparentan mucho por sus muchas prácticas, pero viven vacíos de la realidad de lo que dicen que creen. Porque esto existe, hermanos, demasiado. Esto es una realidad terrible cuando el pueblo de Dios piensa como ellos quieren pensar y actuar como ellos quieren pensar. Confianza en lo que conocemos acerca de Dios. ¿Verdad que conocemos mucho? ¿Sí o no? Dios nos ha mostrado mucho. Dice la palabra de Dios, al que mucho le es dado, mucho será requerido. La palabra de Dios es excelente para instruirnos, enseñarnos, pero al tener esta verdad, hermanos, también tenemos que dar cuentas a esta verdad. El pecado de presumir que Dios está con nosotros estaba vigente en este pueblo, que ellos iban a recibir de Dios lo que ellos querían de Dios, y que lo que Dios iba a darle era como ellos querían. Que no sea así con nosotros, amén. Eso es una advertencia para todos nosotros, ¿no? Y que caiga sobre nosotros como debe caer, hermanos. No digamos, no, esto es para el hermanito, la hermanita. Señor, que yo tenga mucho cuidado de presumir que yo tengo todas tus bendiciones simplemente porque yo las quiero, simplemente porque tú estás
cercano. Tengamos mucho cuidado con esas cosas, amados. Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué confiaron en el arca? La razón es esta, porque andaban como los paganos. Porque andaban como los paganos. ¿Puedo decir eso de una forma más directa por un momento? ¿Lo pueden oír? Cuando la iglesia se luce mucho al mundo, estamos andando como paganos. Cuando la iglesia vive y entra al mundo y el mundo no puede discernir si somos de Dios o no, estamos andando demasiado como paganos. Cuando nosotros pensamos que Dios está con nosotros simplemente porque nosotros tenemos esa expectativa, pero nosotros no vamos a Dios diariamente y constantemente, eso es andar como paganos, religiosos, activos en sus cosas, pero no sirviendo a Dios, no atendiendo lo que es importante. Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Por qué confiaron en el arca y no en Dios? Porque andaban como los paganos. Vamos a la última pregunta y aplicar esto, hermanos. Esta es la última pregunta que nos enseña este pasaje. ¿Cómo fueron restaurados? Esto es muy importante, amén. Después de ver la condición y de ver cómo andaban, ¿cómo fueron restaurados a relación recta con Dios? Y la respuesta es volviendo a Jehová de todo corazón. Un peligro después de decir eso. El que dice, ya yo sé eso. Yo entiendo eso. Claro que sí, amado, ni me lo tenías que decir para que yo lo conociera. Bueno, pero yo no te estoy hablando simplemente de volver a Jehová de todo corazón como un paso que tú puedes hacer. Estoy hablando del evangelio ahora. Tú no puedes hacer el evangelio. Tú no puedes poner el evangelio en proceso. Esto es experimentar la gracia de Dios. Esto es reconocer lo que Él ha hecho por ti. Esto es ser lavados porque Él lava a todo aquel que se humilla delante de Él. La tercera vez que se menciona esta palabra Ebenezer, piedra de ayuda, se encuentra en el capítulo 7, ahí los invito, capítulo 7 de 1 Samuel. Es interesante que antes del incidente donde este local, esta piedra fue llamada Ebenezer, antes de todo eso, Samuel ha hablado de esto 2 veces y entonces encontramos en este 7º capítulo cuándo es que esto vino a ser llamado Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7, quiero ir al versículo 3 directamente, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astoroth de entre vosotros, y preparad vosotros corazón a Jehová, y solo al servir, Él os librará de la mano de los filisteos. Es decir, Samuel le dijo a ellos: si hacen estas 3 cosas, son 3, ¿las ves? Estas 3 cosas traerán libertad a vosotros. Son 3 pasos que fueron demandados para ser librados de sus enemigos. El primer paso es volver a Jehová de todo corazón. Eso es arrepentimiento, amén. No es decir, Señor, yo vuelvo a ti como yo quiero, esperando lo que yo espero de ti, sino arrepentimiento. Y hermanos, hemos enseñado claramente en esta iglesia muchas veces, el arrepentimiento no es una cosa que se hizo una vez para siempre. El arrepentimiento es algo que hacemos diariamente como creyentes. Si diariamente pecamos, también diariamente nos arrepentimos. Gozosos, porque Dios ha prometido que si simplemente confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo no solamente para perdonarnos nuestros pecados, pero para lavarnos de toda inmundicia. Así que libremente, gozosamente venimos: Señor, si hay alguna maldad en mí, lávame. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Que mi vida esté limpia delante de ti. Joven, adulto, igual, necesitamos andar delante de Dios correctamente o nos quedamos ciegos como Elí. La primera cosa es volver a Jehová de todo corazón. La segunda cosa es quitar los dioses
ajenos. Este es el peligro. Muchas veces decimos, sí, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, pero seguimos en las mismas. ¿Ven eso? Seguimos viendo las mismas cosas, atendiendo, disfrutando las mismas cosas, viviendo de la misma manera, hablando de la misma manera, actuando de la misma manera, falsificando las cosas para que otros piensen que estamos todo bien. Pero nuestros corazones nos dicen otra cosa y el Señor dice, pero no, tú sigues ignorando esto. Tú sigues no tratando, atendiendo, confrontando este pecado en tu vida como debes. Y hay de aquellos que no solamente en su propia vida, pero en la de otros, sobre los cuales tienen responsabilidad, no lo hacen. Primero, volver. Segundo, quitar. Y tercero, no es lo mismo que lo primero. El tercero es preparad vuestros corazones a Jehová y solo a Él servid. Una cosa es volver a Jehová de todo el corazón y otra cosa es ahora preparar tu corazón. Muchas personas dicen o piensan que estas cosas son igual. No son igual, amados. Una cosa es cuando el corazón está malo y tiene que ser restaurado. Volver de todo corazón. Quizás eso lo aplique a muchos o a algunos en esta mañana que saben que hay cosas que no han atendido. Y como resultado tienen que quitar esas cosas, esos dioses ajenos. Pero esta tercera aplica a todos nosotros. Preparar nuestros corazones para servir solamente a Jehová. Tú sabes que debes servirle, pero quizás no le sirves. Tú sabes que Dios demanda algo de ti, pero quizás no lo haces. Tú sabes lo que Dios quiere de ti, ¿no? Lo que ha requerido de nosotros. Este Dios bueno, pero quizás somos muy lentos para responder. Volver y quitar arrepentimiento. Preparad es el acto continuo de mantener mi corazón delante de Dios. Señor, mira mi corazón. Señor, quiero buscarte, quiero conocerte, quiero andar contigo en un estado que agrada a Dios, en un estado, hermanos, que estoy listo para servir a Dios en cualquier momento. Porque el Dios no es servido solamente aquí en la iglesia, entre los músicos o los líderes que enseñan o los pastores. Dios es servido en todo lugar, en todo momento. Nuestras vidas tienen que ser instrumentos en las manos de Dios. No solamente llegar aquí y aparentar que servimos a Dios cuando cantamos. No, amados. 1 Samuel 7:3 dice: entonces los hijos de Israel quitaron los Baales. 4, perdón. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astorot y sirvieron solo a Jehová. Qué lindo, hermanos, cómo fueron restaurados. Y miren el versículo 8 y 9, aquí antes de culminar. Empecemos en el versículo 7 quizás. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y ahora el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Habían aprendido la lección. ¿Qué dice la palabra? Orad cuando hay un problema. Orad sin cesar. Siempre tenemos que estar delante de la presencia de Dios. En todo momento. Entendieron, versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entre el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y mira qué hermoso. Y Jehová le oyó. El resultado aquí es hermoso, versículo 10. Y aconteció, esta es la continuación de la historia. Empezó en el capítulo 4, donde fueron derrotados. Ahora Dios va a traer victoria, versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová, esta es toda la diferencia. Mas Jehová, ¿qué hizo? Tronó. Wow. Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Lo único que hizo Dios es tronó. ¿Tú sabes lo que es tronar? ¿Te lo puedo ejemplar? ¡Hey!
Lo he hecho en mi casa, cuando se pone un poco de desorden. Todos se quedan así. Y eso es lo que hizo Jehová. Esto es lo único que él tuvo que hacer. Y mire lo que pasó. Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Totalmente, no, caídos de humor, de fuerzas, vencidos. Ay, qué glorioso es nuestro Dios, hermanos. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Versículo 12 al 14, aquí terminamos. Tomó luego Samuel una piedra. Aquí está el centro de todo esto. Esta piedra ha estado con nosotros en el capítulo 4, en el capítulo 5, ahora en el capítulo 7. Y dice, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpah y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron, versículo 14, restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado y los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Hermanos, quiero concluir y aplicarte esto. La conclusión es esta: hay mucho pueblo que reconoce a Dios, pero no le sirve de todo corazón. ¿Entienden esto? Mucho pueblo que reconoce a Dios, pero no le sirven, no le honran. Estaban ellos apartados de Dios y no lo sabían. Estos pasajes nos deben hacer considerar la condición pésima de vivir como el mundo. Vidas paganas, vidas religiosas, creyendo en Dios como uno que podemos controlar. Creyendo en Dios como si uno que tiene que satisfacer todos nuestros deseos. Creyendo en Dios todo el tiempo, ignorando el pecado que mora debajo de nuestro techo. El pueblo de Dios no puede vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puede. El pueblo de Dios no puede asumir que Dios está con ellos. Simplemente porque Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ay, sí, Señor, tú estás conmigo, pero yo voy a hacer lo que yo quiero por ahora. Y tú me sigues. No. Yo tengo que seguirlo a Él. No Él a mí. No traer las cosas de Él. No, yo tengo que ir a Él. Ignorando las cosas. Ellos están más en el mundo que con Dios, vidas así. El pueblo de Dios tiene que tornar a Dios de todo corazón. Esto es simplemente la conclusión. Esta es la aplicación ahora. Amados, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Piedra llamada Ebenezer, piedra de ayuda. Esta piedra no es simplemente una roca que se estableció en el Antiguo Testamento, no es solamente una señal que Dios es fiel, aunque todo eso lo es. Esta es la piedra angular. Este es Cristo, la piedra eterna, sólida. Este es el Salvador del mundo. El que nos ayuda es Dios. Necesitamos la piedra de ayuda. Pero creo que el pueblo de Dios, hermanos, más frecuentemente de lo que deseamos admitir, somos aptos a vivir vidas apartadas de Dios, teniendo todas las apariencias de ser un pueblo fiel y confiado en Dios, mientras que confiamos más en lo que conocemos acerca de Dios que en Dios mismo. Digo eso para que nosotros escudriñemos nuestra condición delante de Dios. Somos un pueblo, amados, amén, adquirido por Dios, no para andar en nuestros caminos, sino para andar en sus caminos. No para mostrar nuestra debileza, pero para mostrar su grandeza.
Vivamos como ese pueblo. Y que Dios sea nuestra piedra de ayuda. Que estemos diariamente y constantemente con Él. Y que siempre podamos decir, amados, como dice este pasaje, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Que eso sea una realidad de nuestra experiencia como hijos, hijas de Dios. ¿Podemos orar juntos en esta mañana? Puestos de pies, amados. Padre, yo te pido en este momento aquí, mientras que tu iglesia, Señor, se presenta delante de ti. Nosotros, tu pueblo, Padre, oímos, recibimos y somos capacitados para entender tu palabra por la presencia de tu Santo Espíritu. Y ella, Señor, nos estremece. Ella, Señor, nos muestra que tenemos que vivir vidas santas delante de ti. Tu palabra, Señor, nos demanda que no actuemos o andemos simplemente presumiendo que porque nosotros te conocemos, Señor, que todo nos va bien. Aunque tu palabra dice en Romanos 8:28 que todo coopera para bien, no es para cualquiera, es para los que aman a Dios. Todo coopera para bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Y ahí tenemos que escudriñar nuestro corazón. Señor, te tenemos como un artículo en nuestras vidas, como algo, como una idolatría, Señor, donde sabemos, tenemos al verdadero Dios, pero estamos distantes de ti. O a través de esta mañana, Padre, al tú mostrarnos nuestra necesidad, hemos podido acercarnos a ti. Y como este pueblo, Señor, volver de todo corazón a ti, Señor, y echar afuera, Señor, todas las cosas que no te agradan. Ayúdanos a hacer eso como te agrada, Señor. Y que podamos ahora preparar nuestros corazones. Y tener corazones preparados para ver de ti, recibir de ti cada día, Señor. No de domingo en domingo, ni aún de día en día, Señor, pero todo el momento, toda hora, recibir de ti. Ayúdanos como pueblo, Padre, y bendice tu pueblo al oír tu palabra en esta mañana.